Buenas tardes, estrellitas, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer la clase de repaso, de introducción a este nuevo segundo semestre improvisado que tuvimos. Esta es información completamente nueva, no es que nos hayamos equivocado en una grabación previa. Así que un saludo a la gente del futuro que nos va a ver en este video. Ya, profe, comencemos. Genial. ¿Se ve bien? Súper. Ya, un cambio renovatorio. Ya, entonces vamos a hacer la primera parte de la clase de sexualidad humana, que fue la clase que vimos antes. ¿Ya? Y comenzamos con el segundo eje temático, ¿ya? Vamos a hacer un repaso más o menos rápido de esto para poder repasar también materia anterior, ¿ya? PowerPoint anterior. Para la profe ahí, para ver si puede descargar algún PPT anterior. La supervivencia de la especie requiere reproducción. Una especie no está viva si es que no se reproduce, ¿ya? No hay vida si es que no hay reproducción. Y tenemos dos tipos de reproducción. Tenemos reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual, vamos a tener dos progenitores, ¿ya? Dos sexos, mediante fusión de gametos. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que hay variabilidad genética. ¿Ya? Hay mutaciones de estos genes. Y en la reproducción asexual hay solo un progenitor, ¿ya? No vamos a tener fusión de gametos y no vamos a generar variabilidad genética. Denme un segundo. Anaís, ¿tienes alguna duda? Tengo una consulta si las estrellas de mar tenían una de producción asexual, que había escuchado yo. Sí, Esa. así es. Más adelante vemos como una fotito, para que sepas cuál específicamente es. Sí, en la reproducción asexual vamos a tener esto, que no va a haber variabilidad genética, por lo tanto, los padres o los progenitores van a ser exactamente igual a los hijos o descendencia, ¿ya? Vamos. Acá tenemos 4 tipos de reproducción asexual. Tenemos la fisión binaria o bipartición, donde un organismo se va a dividir en dos, ¿ya? Y va a dar origen a 2 organismos. La gemación es donde se va a crear una vesícula de este organismo que luego se va a separar y va a crear otro, ¿ya? A partir de este pequeñito. La esporulación es cuando yo genero esporas para poder crear otro organismo. Y la fragmentación, ¿han visto la película Fragmentados? ¿O Fragmentados? Buena. La fragmentación es cuando yo le saco un fragmento a este organismo y desde ese fragmento va a crecer otro organismo. Ya como una manito de una estrellita de mar. Si a Patricio se le llega a cortar una mano, va a salir otro Patricio de esa mano. Brígido. ¿Ya? Patricio Estrella. ¿Ya? Y la reproducción sexual, vamos a generar descendencia mediante la fusión de gametos, que van a ser gametos haploides, y van a formar un cigoto, que va a ser diploide. Ya entonces vamos a tener 2 células con la mitad del material genético, pero van a formar al final una célula diploide porque es mitad más mitad forman uno. Y la principal ventaja de esto es la variabilidad genética, ¿ya? ¿Qué nos trae consigo la variabilidad genética? Que la especie va a tener una mayor adaptabilidad frente a cambios del ambiente. Ya sigamos. Acá tenemos una célula. Esta célula se va a someter a una meiosis 1, donde vamos a tener cromosomas homólogos, ¿cierto? Luego de la meiosis 1 vamos a tener una célula con la mitad del material genético y después de la meiosis 2 vamos a tener la mitad de la mitad. Ya donde vamos a tener estas células hijas, por ejemplo un espermatozoide y un ovocito. Acá vemos un núcleo con 23 cromosomas en el espermatozoide, 23 cromosomas, y un núcleo en el óvulo con 23 cromosomas. ¿Qué va a pasar?
cuando el espermatozoide penetre el óvulo y introduzca su material genético en el núcleo del óvulo, que ¿cómo se llama la membrana del núcleo? Carioteca, muy bien. Ya, para los que entraron ahora último, recuerden que tienen que encender la cámara para poder permanecer en la clase. Entonces, se llama carioteca lo que envuelve o la membrana que rodea el núcleo. ¿Cómo se llama el líquido que está dentro del núcleo? ¿Nadie se acuerda? Ingéniese la oro, tienen que encender la cámara para poder estar. El líquido que está dentro del núcleo se llama, ay, se me olvidó, cariolinfa, ¿ya? Cariolinfa o nucleoplasma le dicen en algunos lados, pero no, cariolinfa. ¿Qué más? ¿Cuál era la diferencia entre núcleo y nucleoide? La diferencia entre núcleo, nucleoide y nucleolo. Porque necesito a alguien que me responda a mis preguntas, porque todos los cursos tiene que haber alguien que responda las preguntas del profe. ¿Ya? Profe, Dígame. Estoy el escuchando. núcleo es el que no tiene cromosoma ¿El nucleolo? o no, o nada que ver. No. Mire, en el nucleolo, el núcleo es un compartimento de la célula, un organelo, que tiene una doble membrana, ¿cierto? Y aloja el material genético. El nucleolo es un sector de este núcleo donde hay mayor probabilidad de obtener material genético, ¿ya? Donde está concentrado el material genético. Y el nucleoide es un sector de una célula procarionte donde hay mayor probabilidad de encontrar ADN. Ya, pero recuerden que la célula bacteriana, las procariontes, como le quieran llamar, no tienen núcleo. ¿Y cuál es el espermatozoide? ¿Es el primero espermatozoide el que llega al óvulo? O sea, el primer espermatozoide obvio va a ser el primero que llega. Pero ese es el que fecunda. No, es como el más inteligente. Claro, o sea, no es como el más apto, como el más adaptado va a penetrar al óvulo, ¿ya? No es que el óvulo llegue y diga así como, pasa tú nomás. No, no es como pasa cualquiera, sino, no, así no es la cosa, ¿ya? El más bacán va a pasar. Y va a unir esos 23 cromosomas y van a formar 46 cromosomas. Ya, 23 por 2, 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, 46. ¿Ya? Vamos, profe. Ya, anatomía y fisiología masculina no es mucho lo que hay que decir acá. Tenemos unos testículos, ¿cierto? Dos testículos, uno que está más abajo que el otro. ¿Saben por qué o no? ¿Saben por qué uno está más abajo que el otro? ¿Sabían que hay uno más abajo que el otro? Ahora lo saben. Don Máximo Neira, ¿por qué hay un testículo que está más abajo que el otro? Usted que viene recién ingresando. Bueno, es por el origen de la arteria que irriga los testículos.
¿ya? Porque una de estas arterias sale de la arteria renal y la otra sale más abajo, ¿ya? No me acuerdo de la arteria de la que sale, se lo voy a decir en la próxima clase, ¿ya? Pero anatomía se olvida un poco. Ya, pero eso decían mis profes, los profes antiguos, no, no sé si será cierto la verdad, decidamos creerle porque varios decían lo mismo. Ya. El testículo es la gónada, ya, u órgano donde se producen los gametos y donde se produce la hormona testosterona. Va a salir de estos testículos un conducto, ya que va a formar el epidídimo, que es este montón de conductos que está sobre el testículo. De hecho, el epidídimo se puede palpar, se palpa en algunos casos buscando cáncer. Y sale el conducto después deferente. El conducto deferente sube, tiene un paso ahí un paso en el piso pélvico, ¿cierto? Sube, pasa por casi sobre la vejiga y se va hacia posterior a pasar por detrás de la vejiga. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a tener las vesículas seminales, que también es una serie de conductos que van a producir vitaminas y todo lo necesario para que estos ¿cómo se llama? Para lo que los espermatozoides puedan ahí madurar, ¿ya? Y sobrevivir. Y la próstata hace lo mismo, ¿ya? La próstata tiene esa función. Y fíjense la distancia entre el ano y la próstata. Ya es muy importante porque por el tacto rectal masculino. Y después se unifican los canales. Ya es el mismo canal eyaculador que el urinario. No como en la mujer, que la mujer tiene un canal de parto y un canal urinario. Ya el hombre no, más todo al lote, todo junto. Ya, y ahí después ya está el pene, el cuerpo cavernoso, el glande, el prepucio, el escroto también es importante. Ustedes saben por qué, bueno, les cuento para los que no saben, los testículos tienen movimiento, no están siempre en la misma posición. Con el frío, los testículos suben y con el calor, cuelgan más. ¿Saben por qué? ¿Se les ocurre el por qué? La clase pasada. Creo que es para mantener la temperatura. Muy No, bien, para mantener la se morían. temperatura. Sí, porque con el frío se morían. Exacto, por el frío se mueren. ¿Ya? Y por mucho calor también se mueren, por eso bajan. Ya por eso antes cuando les dan las paperas, ¿ustedes saben lo que es las paperas o no? Cuando sube mucho Ya la las temperatura del cuerpo, ¿Cómo? cuando sube mucho la temperatura del cuerpo, Ya, o sea, no es como esa la definición de las paperas, se conoce como papera, no se llama papera, se llama parotiditis, pero aquí detrás de la mandíbula, no sé, ustedes cuando están resfriados, han cachado que van y los palpan aquí en el cuello, por alrededor de todo el cuello el médico. Ya, aquí detrás de la mandíbula hay una glándula que se llama parotia. Ya, Shirley, si no la palparon ahí mientras estaba resfriada, el médico es malísimo, ¿ya? Así que ojo ahí, yo consideraría cambiar el médico. Detrás de la mandíbula hay una glándula que se llama parótida. Y cuando hay una infección de la parótida, aumenta de tamaño y se infecta, ¿ya? Y esto hacía que producieran fiebres muy altas. Y los hombres, algunos quedaban infértiles. ¿Por qué? Porque con tanto calor que tenía el cuerpo, muchas de estas células que mantenían vivos a los espermatozoides morían, ¿ya? Porque aunque los testículos colgaran lo más lejos del abdomen, igual era mucho el calor. ¿Ya? Así que hay que tener ojo ahí con las temperaturas altas, sobre todo en el adulto. Por eso conviene que dé parotiditis cuando son chicos, ¿ya? No cuando son muy grandes. Eso, buen dato me saqué. Espermatogénesis. Si alguien tiene algún dato entretenido, también lo puede ir comentando, ¿ya? Porque así todos vamos a estar más atentos. La espermatogénesis es el proceso de formación de los espermatozoides, ¿cierto? Se inicia con la espermatogonia, 2N2C. ¿Qué era la N y qué era la C? ¿Alguien se acuerda? Ah, Maro volvió. ¿Se acuerda? ¿Están todos con la cámara encendida?
Última advertencia, Andrés y Neira. No es como una advertencia que vayamos a hacer algo, ¿cómo se llama? ¿Cómo es como cuando la gente hace algo, pero como físico? Alguna represalia, no es una amenaza, ¿ya? Solo lo vamos a sacar. ¿No? ¿Nadie se acuerda de los N y los C? Ploidía, muy bien. Yo ando con ganas de vomitar. Uy. Ya. ¿Qué era la ploidía? Cachen que en una de las primeras rotaciones que tuve en el hospital, en los primeros años, dígame. Era la cantidad de pares de cromosomas, ¿cierto? Exacto. Los N es la cantidad de pares de cromosomas. O sea, no es la cantidad de pares, ya es si es que están pares o no. Si es que están pares, por ejemplo, acá yo tengo chuta amarillo, no sé, no está nada. Azul y gris se pueden notar más. Ya, ahí está. Yo tengo así, cromosomas homólogos, yo digo que son 2N. Y cuando están solitos, así o así, estos son N. Acá, ¿cuántas C tengo? Si eso es un par. 4. 4C, muy bien, no sé quién lo dijo, pero súper. Acá, ¿cuántas C tengo? 2. 12, súper bien. Y acá, 1. una, C. ¿Ya? Así que ya entendieron esta parte. Súper bien. Sigamos entonces. Acá tenemos, ¿cierto? Las meiosis. A ver, no veo nada. Tenemos las células de Sertoli, las células intersticiales de Leydig, ¿cierto? Que ahí se ven donde están alrededor por la periferia las de Leydig, y las de Sertoli o Sertoli están ahí dentro del túbulo. Esto es un túbulo seminífero, ya lo que está dentro del testículo. Yo le dije que esta cuestión era puros tubos enrollados, ahí se ve súper. ¿Ya? Esto es lo que uno enseña que a veces a los pacientes como a las mujeres se le dice que se palpen las mamas. No sé si ustedes cuando han ido al médico, bueno, o tal vez cuando sean más grandes, la de usted, uno le dice mucho a la paciente que se haga el autoexamen, ya mientras se bañan, como que se toquen a ver si ha salido algún porotito, que es como la típica, para que ustedes después les enseñen les digan a sus mamás, a sus abuelas, a sus tías, que mientras se duchen, pasen por las mamas y mientras se enjabonan, como tocarse un poco. Y si sienten alguna masa por ahí media extraña o algo que no habían sentido antes, consultar, ya, porque entre antes, mejor. Y ahí lo mismo pasa con los testículos. Vamos, profe. Profe, no me haga tener miedo. El miedo es real, Anaís. Después, clase que le pasen en la universidad, si es que estudia algo de la salud, síntoma que va a tener. Yo a lo largo de la carrera he tenido una cantidad de enfermedades psicológicas que brige, ¿ya? He pensado, he tenido cáncer, tuberculosis, un montón de enfermedades que al final hay que todos muy psicoseado el profe. Las células de Leydig, su principal función es la producción de la hormona testosterona. Exacto, es mejor saber que no. ¿Ya? Hay mucha gente que no se hace, por ejemplo, exámenes porque dice así como, no, qué miedo tener esto. Y es como, lo vais a tener igual, solo que en una vas a saber y vas a poder hacer algo al respecto. ¿Ya? Su principal función es la producción de la hormona testosterona, las de Leydig, y se encuentran en el intersticio. Y las de Sertoli o Sertoli dirige. Ay, me perdí. Ahora me desconcentró. Lo último que leí fue su nombre. ¿Ya? Estas células dirigen la espermatogénesis, nutren y participan en la diferenciación de las células. Se encuentran dentro del tubo. Ahora, ¿qué vamos a ver acá? Tenemos el hipotálamo produce la GNRH. Esta GNRH va a ir a la hipófisis y la hipófisis va a producir LH y FSH. ¿Qué es la LH? La LH es la hormona
hormona luteinizante. Y la FSH es la hormona folículo estimulante. Estimulante. Ya. La LH va a ir a activar a las células de Leydig. Oh, me salió un gallito, siempre me salen gallitos en estas clases, no sé por qué. ¿Ya? Y la FSH va a ir a darle ánimo a las células de Sertoli, ¿ya? Ahí hay una mnemotecnia que le puso la profe allí, que la L de Leydig, LH Leydig y FSH de Sertoli. Ya va, que no se le olvide nunca más. Vamos, profe. Rápido, para alcanzar a ver otras materias. Entonces ahí tenemos las hormonas sexuales. ¿De qué naturaleza son? ¿Son proteínas? ¿Son carbohidratos? ¿Qué son? Hormona folículo estimulante, la FSH. Si yo pongo delante suyo una hormona insulina, una hormona estrógeno y una hormona, no, esas dos, y le digo, cómase primero una hormona proteica y después se come una hormona lipídica, ¿cuál se come primero? Vamos, 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 vamos. Ya, la insulina es proteica. ¿Y por qué proteica? ¿Por qué todos sabemos que es proteica? ¿Por qué no hay que estudiarlo? ¿Qué nos dice, oye, la insulina es proteica? Por algo que pasa todos los días. Martina, ¿se acuerda? Martina Sánchez. ¿No? Antonia Rosas, ¿se acuerda? Monsalve. Ripetti. ¿No? Antesana. Andrés, ¿se acuerda? Andrés no ha visto las clases, creo. Profe, no entiendo la pregunta. Oro, ¿se acuerda? Vamos, Oro. No, o sea, sí, Neira, la pero cámara, no entendí última la pregunta. Ya. La insulina sabemos que es proteica porque uno no le puede dar al paciente a tomar insulina. Ya la insulina se inyecta. ¿Y por qué se inyecta y no se toma al saber que es proteica? Ahora, ¿alguien se acuerda? ¿Qué pasa en el estómago? No, estoy hablando solo, ¿me están escuchando? ¿Alguien podría dar una señal de vida, por favor? No. ¿Alguien me puede hacer una señal? De verdad, estoy pensando. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ah, ya. La insulina no se puede dar a tomar porque es una proteína. ¿Ya? ¿Y qué pasa que sea una proteína? El estómago es muy ácido y hay un proceso que se llama desnaturalización, donde las proteínas pierden la función al cambiarle el pH. Por eso la insulina se tiene que inyectar, ¿ya? Para que no se le olvide. Y las células sexuales son todas lipídicas, ¿ya? ¿Qué es lo importante que uno debe saber? Que no solo los testículos y los ovarios generan células lipídicas, como una pregunta típica de PSU, o de PAE, de PDT, lo mismo,
que también generan hormonas proteicas. ¿Por qué? Porque generan la inhibina, ya que la inhibina es una hormona que va a ir a la hipófisis a decirle que deje de producir LH y FSH. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia, algún reclamo, alguna felicitación? No, felicitaciones no. Pero, ¿alguna duda? Profe, yo le puse que se descomponían Seguimos, profe. Vamos. cuando... Ya, el feedback positivo es que amplifica la respuesta inicial del estímulo. O sea, que entre más hormona tengo, más hormona produzco. Y el feedback negativo es que entre más hormona produzco, menos entre más hormona tengo, menos produzco. Eso. ¿Ya? Vamos. Anatomía y fisiología femenina. Acá tenemos el ovario, ¿cierto? Esto lo podría explicar la profe Aye, que la profe Aye, ¿cachamos? No, vamos, vamos, profesor. No escucho, creo que le habló la Anaís. O Oro, no sé. ¿Escuchó? Profe, le están hablando por el chat. Bueno, ahí vamos a ver si es que el profe responde. Pero los oviductos es donde va a ocurrir el viaje entre cuando sale el ovocito, 2, y va a ocurrir la fecundación. Ocurre específicamente la fecundación en una zona donde se llama ámpula. Eso, los ovocitos salen del ovario. El ovario es bueno, ahí no se ve muy bien, pero el ovario es la gónada que va a producir las hormonas sexuales y los ovocitos. Después de que libera los ovocitos van a salir, van a viajar por los oviductos y se van a encontrar con el espermatozoide. Después vamos a tener el útero, que es donde se va a desarrollar el embrión, donde va a estar recubierto, donde se produce la menstruación. Cuando se produce la menstruación es por la bajada del endometrio, que está ahí. Y en la vulva tenemos los labios menores, mayores, el clítoris. ¿Qué más? Tenemos el ano. Las trompas de falopio o los oviductos son iguales. Yo prefiero decirle oviductos porque se sabe la función. Eso, ¿qué más, profe Seba? Que hasta ahí está, creo que hasta ahí está súper. No sé si hay mucho más que explicar. Y los ovarios no están conectados físicamente. Creo que sí lo Sí, habíamos hablado. importante. Sí, por los embarazos ectópicos, ¿ya? No está conectado, como dice la foto, el ovario a las trompas de falopio u oviducto. Ya, y eso es algo malo que tiene esta fotografía. ¿Ya? Pero ninguna fotografía es fidedigna, ¿ya? Ni siquiera las fotos que uno saca a los cadáveres son fidedignos porque siempre va a haber alguna variación, no todos somos iguales, ¿ya? Pero ¿qué pasa? A veces se sale la célula ya fecundada y, no sé, se deposita aquí, en el colon, y empieza a crecer ahí el bebé, ¿ya? Pero generalmente, y estoy casi seguro que el 99% de los embarazos ectópicos no llegan a fin, ¿ya? La vejiga está delante del útero. La posición del útero es muy importante. Cuando hay variaciones en la posición del útero, es causa de infertilidad. Ya, para que lo sepan y tengan un dato. Vamos. Ya, la ovogénesis, lo mismo que la espermatogénesis, pero le cambian el nombre a ovocito primario, después el ovocito secundario y el óvulo maduro. ¿Qué es lo importante aquí? Que en vez de producir 4 células, yo voy a producir solo una.
y voy a producir un corpúsculo polar, que en vez del ovocito primario dividirse en 2 ovocitos secundarios, se divide solo en un ovocito secundario, y el otro es un corpúsculo polar, que va a ser una célula que está chiquitita, no tiene mayor función. ¿Ya? Y después la universidad van a ver que tienen un par de funciones, pero no tanto. ¿Ya? Y finalmente vamos a producir un óvulo maduro. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque uno cuenta después cuántos óvulos tiene la mujer para saber cuántas reglas le quedan. Ya eso se puede calcular. Sobre todo cuando hay tratamiento de fertilidad, uno con una eco puede ver cuántas células le quedan, ya para ver si es que tiene que, por ejemplo, si le quedan 2, uno las tiene que sacar, ya si es que quiere tener un embarazo para poder guardarlas, y ahí no perderlas. Eso, vamos. Ahí esto, lo mismo. Acá lo que le llaman zona pelúcida y la corona radiada, son mecanismos que tiene el óvulo para protegerse, nutrirse, y esto ayuda a la no penetración de todos los espermatozoides. ¿Ya? Y también tiene muchas más funciones de alguna generación de hormonas y eso que también lo van a ver en la U. No es tan importante. ¿Cómo aparece la placenta? También viene de la fecundación. ¿Ya? De ahí sale todo. Todo. Pubertad. Ya, pero no es algo que se pregunta en la prueba, ya, así que no se lo aprendan, es un dato. ¿No? En la pubertad se modifican los hábitos y los aspectos físicos, emociones e inquietudes. A nadie le gusta pasar por la pubertad, por lo menos, no sé. A mí, toda la gente con la que he hablado, a nadie le gusta la pubertad porque tiene mucho cambio emocional, ¿ya? Además del cambio físico. Incluso el sistema nervioso. ¿Por qué? Por la actividad hormonal, ¿ya? Que conducirán a un total desarrollo físico, sexual y genital. Los cambios se dan, por ejemplo, en hipotálamo, hipófisis y las gónadas. Los embarazos secos. ¿Cuál es el embarazo seco? Cuando no se revienta como el líquido. No se revienta el Eh, líquido. sí, porque cuando vaya a tener hijo, como que hay como un liquidito para que salga el bebé. Hay embarazo que queda como la bolita así sellada y el bebé sale por parto seco. ¿A qué se debe eso? La verdad, yo no había escuchado el parto seco. El líquido amniótico no tiene una función de lubricar para que salga el bebé, ¿ya? Que ayude en algún momento X, pero no necesariamente apenas se revienta la bolsa es que va a salir el bebé, ¿ya? Hay veces que las embarazadas botan un poco el líquido amniótico por porque se rompe un poquito, pero no es algo determinante. Y si son problemas, hay que ver bien esas enfermedades, pero eso ni siquiera a los médicos generales se lo pasan, ya como muy ginecología, ya, y de los matrones y matronas. Ya, cuando comienza la pubertad, el hipotálamo empieza a secretar la GnRH y esta va a estimular a la hipófisis para generar FSH y LH. ¿Ya? La pubertad no es lo mismo que la adolescencia. Vamos, profe. Acá tenemos la hormona liberadora de la gonadotrofina, ¿cierto? Que la genera el hipotálamo, que va a ir a la hipófisis para secretar FSH y LH, y de esta manera las gónadas, ¿cierto? Y donde van a secretar estrógenos y testosteronas. La acción de las hormonas, tanto femeninas como masculinas, provocan una serie de cambios físicos e incluso emocionales que en conjunto se conocen como caracteres sexuales secundarios. En los caracteres sexuales secundarios tenemos los varones. Comienza entre los 9 y 14 años, aumenta el volumen testicular y adelgazamiento del escroto. Ya el escroto es más grueso cuando niños, ¿ya? El embarazo adelgazamiento del escroto. Aparece vello púbico, axilar, facial y corporal. Engrosamiento de las cuerdas vocales, ¿cierto? La espermarquia, crecen extremidades y masa corporal y ensanchan hombros. Se me olvidó decirles, chicos, que
Bueno, se lo digo al final mejor, ya, porque si no nos vamos a confundir. Las mujeres comienzan entre los 8 y 13 años, está la telarquia, la menarquia, aparece el vello púbico, crecimiento y redistribución de la grasa corporal y crecimiento de ovarios y útero. No sé si ustedes sabían, pero el crecimiento del vello bajo el ombligo a veces nos dan indicios de alguna enfermedad. ¿Ya? Vamos. Ya, son triángulos hacia arriba y triángulos hacia abajo según sea hombre o mujer. Envejecimiento y aparato reproductor. Entre los 40 y los 60 años comienza la menopausia, donde no hay ovulación ni ciclos menstruales, ocurre por la falta de folículos ováricos. ¿Ya? Y en los hombres pueden tener capacidad reproductiva hasta los 80 años, hasta infinito, pero en promedio a los 55 comienza una reducción de la fuerza muscular, menor cantidad de espermatozoides viables, etcétera, ocurre por una disminución de la síntesis de la testosterona. ¿Por qué es importante la fuerza muscular? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien sabe? ¿Por qué sería importante una fuerza muscular? ¿A nadie se le ocurre? ¿Por qué es importante la fuerza muscular? Exacto, por la excitación del pene. Ya, porque es como un requisito, entre comillas requisito, porque no sé cómo decirlo, ya, pero necesitamos la erección para que pueda haber fecundación. Y también por la eyección del esperma, ¿ya? Recuerden, los óvulos están por arriba lejos, ¿ya? El útero. Bueno, no es que esté lejos, pero está, el canal vaginal mide aprox unos 10 centímetros, si no me equivoco. Profe Aye, si se recuerda cuánto mide el canal vaginal. A ver. En promedio 9 centímetros, ¿ya? Eso es lo que mide el canal vaginal y más el útero, ¿ya? Y tienen que llegar los espermatozoides hasta las trompas de falopio, es harto, ¿ya? Entonces, si es que hay, por ejemplo, han habido casos donde hay embarazos, supuestamente, esto está como descrito en la literatura, que por el roce hay veces que quedan embarazadas, tendría que ser el espermatozoide de, no sé, con así unos músculos para poder nadar, imagínense esa cantidad, una célula nadando, todo eso, no me lo imagino. Tendría que ser un espermatozoide de Usain Bolt para poder llegar al ovocito, ¿ya? Vamos, profe. A practicar. Nos quedamos hasta ahí nomás y vemos el otro power. Ya veamos otro power. ¿Qué power quieren ver? ¿Alguna materia que les haya quedado débil? Antonia, ¿propone alguna materia? Martina, Amaro, Nicole. Placenta. Pero Anaí, no estamos viendo placenta. Volví. Genial, gracias. ¿Cuál vemos entonces? Hasta ahora los chicos no han dicho ninguna.
Planaí habló de la membrana celular y Amaro de lo gráfico del ciclo menstrual. ¿No podrían ver eso? Ah, pero es que la próxima clase vamos a ver ciclo menstrual. Nos Y referimos a materia... membrana... ¿Qué te estáis metiendo a mi pieza? acá? ¿En una luca? Sí, abajo. Siempre me cuesta entender los gráficos del ciclo menstrual. Sí, pero nos referimos a los PPT de antes. Ya si es que necesitan un repaso de antes, porque tuvimos muchas semanas sin clase y puede que se les haya olvidado algo. O algo que quieran repasar. Ah, es importante, chiquillo, eso es lo que le iba a decir delante, que el ovocito 1 se detiene la meiosis 1 en el feto. Cuando las mujeres, estamos hablando siempre de sexo biológico, ¿cierto? Cuando la mujer es feto, empieza la meiosis, pero se detiene la meiosis 1, ¿ya? Y luego se retoma esa meiosis en la pubertad. Ya, importante, muy importante. Ya, ¿no hay ningún PPT que quieran ver? Profe, al final que... Ya, entonces, como saben todos, vamos a interrogarlos. Pero, profe, a ver, membrana celular. Ya, membrana celular. Profe, oye, ¿puede ver si tiene ese PPT por ahí? Sí, lo estoy buscando. Genial. A ver, Antonia Rosas, usted que no dijo ningún PPT. Ya, Antonia mandó video, Antonia se salva. Ripeti. Profe, Usted le mandó iba a video, usted decir, no se salva. ¿Cómo? le iba a decir sobre un PPT. El que eran como de las proteínas, como esas, que eran como integrales, periféricas, como las que pasan, no pasan. Ah, ya, eso también es Eso, membrana. Sí, sí, está en se el me PPT. pasó. Ya. Genial. Ripeti, dígame 3 partes de la membrana plasmática y su función. ¿Quién decide el sexo del bebé? El sexo del bebé lo decide la estadística, ya. No es como que el papá diga así como, ¿sabes qué? Te voy a mandar un espermatozoide para que sea mujer. No. ¿Ya? Al que le tocó, No, le tocó. profe. No, profe, me refería a que un día vi un video en TikTok diciendo que quien daba como si era niña o niño, el bebé era la mujer, y yo le pregunté a mi profesora y mi profesora me dijo que no, porque las mujeres somos XX y de quien dependía en realidad era del hombre, ya que el hombre nosotros las mujeres vamos a aportar igual el X, pero el hombre puede decidir si aporta un X o aporta un Y o un Y. Sí, igual No. su profe como que tiene un poco de complejo de Dios, porque no es como que uno decida, ¿ya? Lo importante es que sí, su profe tiene toda la razón con que la mujer es XX y si es que aporta uno u otro cromosoma siempre va a ser un X, ¿ya? Pero los espermatozoides, hay algunos, como tienen la mitad del material genético, algunos van a tener X y algunos van a tener Y. El espermatozoide que logre entrar va a determinar el sexo, ya porque va a aportar el X o el Y. Ya, eso es lo importante, pero finalmente no es como que se decida, ¿ya? Es como muy de probabilidad. ¿Se ve el power? Sí, ahora sí. Ya, vamos a hacer un repaso entonces de membrana. Amaro, no se me olvidó la pregunta, responda. Se quedó callado, ahora? quiso pasar desapercibido. ¿Cacharon? Todos cacharon. Si no me equivoco, creo que la membrana tenía proteínas. Tenía una proteína que se llama proteína transversal, creo, algo así. Proteína transversal, y la otra, o era integral, no era integral. Sí, proteína ¿Ya? integral. Y periféricas, proteínas periféricas. Ya, pero la proteína es una. Ya, dígame, ya, proteínas de canales. Esa función. Una parte. Nómbreme 2 partes más de una membrana. Está la bicapa
tenía fósforo, no me acuerdo. Sí, súper. O sea, tenía un grupo ¿Fosfolípida? fosfato. Sí. Fosfolípido, súper. Entonces no nos pueden faltar fosfolípidos. ¿Y qué más no puede faltar en una membrana? Tiene dos cosas, una empieza con G y la otra empieza con C. Gluco... Ujú. Ay, gluco... Oh, Glucocálix. era glucocálix, eso. Súper bien. ¿Y de qué sirve el glucocálix? Eh, era para... eh, no me acuerdo. Eso no me acuerdo, pero sé que Ya, tenía carbohidrato y proteína. ya. Bien. A ver. No me acuerdo. Anaís. ¿Qué era la glucogénesis? Ya, ¿qué es la gluconeogénesis? ¿No? ¿Glucogenólisis? ¿Alguien sabe? Era un tipo de como trastorno. O sea, no era como hereditario, sé que era algo así, pero era con algo de la glucosa. Sí, es con algo de la No glucosa, sé, pero no hay ninguna enfermedad. Todos hacemos glucogenólisis no, y no, gluconeogénesis. ay, espérese, no me acuerdo, pero sí me lo pasaron una vez. ¿Se acuerda que se lo pasé? Ya, no sé si le sirve mucho, pero al menos se acuerda. Ya, membrana y transporte celular. Vamos, profe. Vamos. Ahí está. Sigamos. Denle nomás. Ya, la membrana celular es el límite de la célula. Ya, la profe se fue en la senda ahora. ¿Por qué Profe, avanzó mucho? avanzaste mucho. Ahí. La membrana celular es el límite de la célula. Separa y mantiene la diferencia del medio intra y del extracelular. Todas las membranas biológicas poseen una doble capa de fosfolípidos que conforman la principal unidad estructural y proteínas unidas fundamentalmente por enlaces no covalentes. Dame un segundo. Ya. Entonces están unidos por enlaces no covalentes. Ya, aquí vemos la composición del fosfolípido con la parte polar y con la no polar. ¿Cuál creen que es la parte polar? Ya, pues, chiquillos, ¿cómo se les va a olvidar tanto? Ahora entiendo cuando los profes de básica se ponían a llorar cuando uno se portaba mal. ¿Quieren que me pegue el show? Para que se pongan a estudiar. No creo que sea necesario, por favor, no. ¿Ya? Entonces, tenemos una parte polar y una no polar. La parte polar, ¿han visto esos monitos que son unos ositos? Hay uno que se llama polar, ¿no? Son tres osos. Uno, sí, hay uno que se llama polar. Eso. Ya para que se acuerden después de la prueba. Yo creo que van a estar en la prueba, en la pregunta 3, cuando le pregunten ¿cuál es el lado polar de un fosfolípido? Y ustedes van a decir, lo escandaloso. ¿Ya? Y se van a desconcentrar. Y se van a acordar de mí. ¿Ya? Hay 10 puntos menos. Ya, pero espero que no les pase. Andrés, la cámara. Muy bien. Ojalá que no enfoque la Torre Eiffel, pero algo es algo. Tenemos entonces la parte polar, que va a ser donde está la cabeza del fosfolípido, acá. Y la parte no polar, donde vamos a tener
Acá está la parte polar y la parte no polar. La parte polar va a estar más en vinculación con el agua. Exacto. La parte apolar es hidrofóbica, como algunos de ustedes los fines de semana. Tal vez me incluyo, tal vez no. No lo admitiré. Hidrofóbica, o sea que les tienen miedo al agua. Y la hidrofílica, mentira, yo estoy aquí en la hidrofílica. Hidrofílica, nos gusta el agua, nos gusta ducharnos, es la cabeza del fosfolípido. Ya, vamos, profe. Modelo del mosaico fluido. ¿Qué es el modelo del mosaico fluido? Ya, ¿qué era un modelo? Amaro. ¿Usted levantó la mano, no? ¿No? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú ayer? No. Ah. Oro tenía la mano usted, Martina. levantada. ¿Quién? Oro. ¿Oro? Acá la Martina. La representación o cómo se diseña algo. Exacto, es una representación idealizada de la realidad. Ya como el modelo del sistema solar, el modelo atómico, el modelo del mosaico fluido. ¿Ya? Las membranas no son así como las dibujan, ya, pero uno las entiende más así. Sigamos, profe, ahí. ¿Cómo va, Nicole? ¿Va bien? ¿Se entiende hasta ahora? Sí, genial. Ya, glucolípidos de la membrana. Los carbohidratos son un componente común en la membrana plasmática de las células animales. Participan en el reconocimiento celular. Entonces, función de los glucolípidos, reconocimiento celular. Son cadenas ramificadas cortas de oligosacáridos ubicados en la superficie externa, ¿ya? Asociados con lípidos. ¿Qué lípidos? Los fosfolípidos, ¿ya? O unidos a proteínas con glicoproteínas, ¿ya? Además, estos glucolípidos, bueno, entonces, como dijo un compañero, estos glúcidos unidos a proteínas forman el glucocálix, ¿ya? Que se orienta hacia la cara externa de la membrana y no todas las células lo poseen. Pregunta, ¿todos los fosfolípidos son iguales? Estoy buscando el nombre, que hay un fosfolípido. Dígame. No, no todos los fosfolípidos son iguales. Ya. Por. Porque se clasifican de diferente manera. Creo que estaba entre los ácidos grasos y los fosfolípidos, y otro era los terminaba con ceridos, no sé. No sé pronunciarlo. Ya, miren. Pero Hay terminaban algunos ceridos. fosfolípidos que en estos momentos no me acuerdo el nombre del fosfolípido, no me acuerdo si es diesterasa, no, una cuestión así. Ya, se los traigo a la próxima clase. Pero hay algunos fosfolípidos que se orientan hacia solo una cara de la célula. ¿Qué cara? La cara extra. Chuta, justo se me salió esta cuestión. No puedo buscar el lápiz. Ahí está. Entonces, miren. Hacia acá está el núcleo. Acá está el núcleo de la célula. ¿Ya? Y acá están los fosfolípidos. Hay algunos fosfolípidos que están marcados. ¿Ya? Por ejemplo, ese está marcado. Los fosfolípidos no crean que algo estático. Los fosfolípidos se están moviendo, van bailando de un lado para otro, se dan vueltas, hacen la invertida, de todo. Pero hay algunos que no se pueden invertir. Y cuando se invierten, la célula los lee que están dentro y van a apoptosis, o sea que van a muerte celular. ¿Por qué? Porque son señales de muerte celular.
¿qué hace la célula? Invierte el fosfolípido y lo deja hacia adentro, y cuando la célula se da cuenta, la manda a suicidarse, a hacer apoptosis. ¿Ya? Así que eso. Eso es un dato freak. Me acordé. Vamos. Puede hacer una reseña. O sea, no una reseña, una aplicación. Profe, ando estúpida, porfa. ¿Quiere un paper? ¿Quiere que le escriba un paper de fosfolípido? Ya, vamos. Entonces tenemos glicoproteínas, que son proteínas con un carbohidrato derivado de ellas, el glucolípido, con un carbohidrato derivado de él, ¿cierto? Tenemos acá proteínas periféricas de membrana. Las proteínas periféricas van a estar a uno de los dos lados de la membrana. Van a estar o dentro o fuera de la membrana. Las proteínas integrales de membrana quiere decir que no están solo por fuera como esta, sino que se meten entre el espacio de los fosfolípidos. Ya, por ejemplo, esta, miren. Atraviesa la membrana. Y tenemos proteínas de canales como esta, que forman verdaderos puentes para que algo pase. De acá tenemos la bicapa. ¿Qué es esto que vemos acá? ¿Y para qué sirve? ¿No? Eso es el citoesqueleto. Ya ahí tiene muchas funciones que tienen que estudiar. Vamos, profe. Función de la comunicación celular. Control, cooperación e integración de los distintos sistemas y órganos. Ya la célula del hígado tiene que saber cómo está, por ejemplo, los niveles de azúcares. Ya las células algunas células del encéfalo necesitan saber cómo están las hormonas que están produciendo los testículos, los ovarios, ¿ya? Y por eso necesitamos una cooperación entre las células. Necesitamos que se manden mensajes, que se WhatsAppeen, ¿ya? Los elementos básicos para la unión física y funcional son la matriz extracelular y las uniones intracelulares. En el caso de las células procariontes, que son las bacterias, debido a la pared celular, la función de comunicación la ejercen proteínas, o sea, estructuras denominadas pilis. Ya hay algunos, por ejemplo, el pili sexual, que se encarga de transmitir entre células procariontes algunos fragmentos de ADN que generalmente tienen información de resistencia antibiótica. ¿Cómo se llaman esos fragmentos de ADN circulares, pequeños? ¿Alguien? Ya pues chiquillo, no han estudiado nada. Profe, no entiendo su pregunta, ¿la puede volver a repetir? ¿Puedo volver a repetir la pregunta, por supuesto? ¿Cómo se llama ese fragmento de ADN circular bacteriano que generalmente da información de resistencia antibiótica y que se puede transmitir de una bacteria a otra? Más información no le puedo dar, casi le doy el nombre. Pregúntale a la profe Aye. Está clarísima la pregunta. ¿Tiene algo que ver con el ARN? Sí, pero es que no es... es como, o saben o no saben. Plasmidio, muy bien. Plásmidos o plasmidio. ¿Ya? Y la matriz extracelular, principalmente compuesta por glucoproteínas. La más abundante es el colágeno. ¿Ya? El colágeno es una proteína gigante
ya para que no compren cremas con colágeno porque no funciona. El colágeno se queda ahí en la piel, se ve preciosa la piel con la crema, se lava la cara y se fue. Ya jamás absorbieron colágeno, ya no se puede absorber. Vamos, profe. Ya, tenemos uniones intercelulares. Ya, las células necesitan estar una unida con la otra. ¿Qué pasa si una célula no está unida con sus hermanitas? ¿Suena tierno, hermanitas? ¿Una célula hermanita? ¿Qué pasa si una célula de la piel, o no, del intestino se suelta de sus hermanas? ¿No, nadie? Se muere. ¿Ya? Una célula no sobrevive si es que no está unida a algo, si es que se suelta de sus hermanitas. ¿Ya? ¿Cuál es la excepción a esta regla? ¿Cuál es una célula que se va y no está unida a sus hermanas? Y que puede volver a crecer ahí en otro lado. El ovocito, ya sí, pero es que es una célula que está diseñada para eso. Las del cáncer, súper bien. Las células del cáncer pueden salirse de donde están, separarse de sus hermanitas cancerígenas malas y pueden ir a hacer otro tumor en otro lado. ¿Ya? ¿Cómo se llama este proceso? Donde una célula migra a otro órgano y produce cáncer en otro órgano. Súper conocido. Metástasis, ¿ya? Los desmosomas son células que se unen mediante filamentos. Las uniones estrechas son proteínas que sellan a la célula. Por ejemplo, en la vejiga nosotros necesitamos uniones estrechas porque imagínense filtra agua por ahí, ¿ya? O sea, agua, orina. No puede, estaríamos llenos de orina en el abdomen, no se puede hacer eso. Tenemos uniones en hendidura o las gap junction, que son proteínas de canal que conectan a las células, o sea que una célula le puede decir a la otra como, oye, se me acaba el azúcar, préstame azúcar, pum, le manda la guapa glucosa, ya, y la otra le dice, ya, pero tú préstame perejil, le manda perejil la otra, un poco orégano, cualquier cosa. Los plasmodesmos son canales revestidos de membranas, ¿cierto?, que conectan los interiores de las células. Eso. Resumen, ¿cierto? Tenemos el límite, mantiene la forma, la membrana, conduce los potenciales de acción electroquímicos, forma uniones celulares y regula el movimiento de sustancias. Vamos, profe. La permeabilidad celular. Las bicapas lipídicas son altamente hidrofóbicas, ¿ya? Por lo que no son muy impermeables a las moléculas polares, o sea, el agua. Ya no es que el agua llegue y pase. Ya la permeabilidad de la bicapa depende del tipo de sustancia. Si hay una sustancia que es cargada, que tiene una carga, no puede pasar la membrana, llegar y pasar, y si es muy grande. Y esto nos permite tener distintos valores de concentraciones en el medio intra y extracelular. Ya, acá términos importantes. La diferencia de concentración entre dos regiones se denomina gradiente de concentración. El movimiento siempre es de la zona de mayor concentración a la que tiene menor concentración. Eso es a favor del gradiente. ¿Ya? Y cuanto más es la diferencia de concentraciones, mayor es la velocidad a la que ocurre. ¿Ya? Y a mayor temperatura también la velocidad es mayor. Vamos, profe. Nos queda poquito tiempo.
Ya, difusión. La difusión es el desplazamiento neto de moléculas a presión y temperatura constante. Ya, siempre, chicos, les deben decir que es a presión y temperatura constante. Ya, desde zonas de mayor concentración hacia las de menor concentración. Y la velocidad puede verse afectada, ¿cierto?, por múltiples factores como la temperatura, ¿ya?, o el tamaño de las partículas. Transporte pasivo, ¿ya?, es el movimiento de las partículas a través de la membrana que está impulsado por el gradiente de concentración y es sin uso de energía, ¿ya? ¿Por qué decimos que está impulsado por el gradiente de concentración? Porque vamos desde donde hay más concentración hacia donde hay menos concentración. Tenemos distintos tipos de transporte pasivo. Ya. ¿Y cuál es el principal característica de este transporte pasivo? ¿Se acuerdan? ¿Que no gasta ATP? Que no gasta ATP. ¿Y qué es el ATP? Energía. Energía. ¿Cuál es el nombre completo del ATP? Siempre se lo pregunto. Súper bien, Oro. ¿Has estudiado? Era el adenosintrifosfato. Muy bien, adenosintrifosfato. ¿Y cuál es la molécula sin ATP? Me equivoqué, po. Sin energía. Ya se les dije la respuesta, es el ADP. ¿Y qué significa ADP? Adenosindifosfato. Exacto. Entonces, ¿qué entrega el ATP para dar energía a algo? ¿Qué lleva el ATP en la bolsa del pan? Que después cuando viene como ADP ya no trae la bolsa. Un grupo fosfato. La diálisis es la difusión, muy bien Martín, el fosfato. La diálisis es la difusión de un soluto a través de una membrana permeable a ciertos solutos, a favor del gradiente de concentración hasta quedar en equilibrio. Concepto solo se aplica a membranas artificiales. Siempre se caen en la diálisis. La diálisis se aplica solo a membranas artificiales. Ya, la difusión simple es el movimiento de sustancia a través de la membrana por la bicapa lipídica, obviamente, puede atravesar las moléculas pequeñas, sin carga, y apolares o hidrofóbicas, ya como los gases respiratorios, las hormonas lipídicas y otros compuestos liposolubles. Ya es la única que no requiere ningún tipo de proteína para funcionar. Estos llegan y pasan a través de los fosfolípidos. Vamos, profe. ¿Hay alguna foto o si no para dibujar? No. Entonces, ¿se puede volver una, porfis? Ya, y foto después, difusión facilitada por proteínas. Usan proteínas de transporte debido a que las sustancias son hidrofílicas. Ya es parecida al anterior, solo que esta usa proteínas. Tenemos un hiporte donde se transporta una sola molécula, ya sea hacia adentro o hacia afuera, que eso es una, ¿cierto? Y también tenemos transportes acoplados. Tenemos el simporte, donde dos sustancias van en el mismo sentido, y el antiporte, donde una entra y la otra sale. Las proteínas de canal son proteínas que forman un poro, ¿cierto?, en la membrana, a través de las cuales se desplazan iones a favor del gradiente electroquímico. Este proceso ocurre sin gasto de energía. ¿Por qué? Porque es a favor del gradiente. Es un túnel nomás, llegan y pasan. En cambio, son altamente específicas, no es que llegue algo y pase, ¿ya? Y no se saturan. Es importante, pueden pasar y pasar y pasar. En cambio, las proteínas transportadoras, no las de canal, las transportadoras o carriers, poseen uno o más sitios de unión específico para las sustancias que transportarán. Se saturan y esta proteína sufre un cambio en su estructura para meter esa sustancia que queremos transportar. ¿Qué transportamos con esto? La glucosa, aminoácidos, moléculas hidrosolubles. En la otra diapo creo que tenemos la foto. Acá tenemos el canal proteico, ¿cierto?
lo que hablábamos que es un verdadero túnel, y ahí tenemos proteínas transportadoras que cambian su conformación para poder ingresar algo a la célula. Ya, a ver. ¿Qué transporte está utilizando el canal proteico, activo o pasivo? ¿Y por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque no se mueve. Pasivo porque... No, no es pasivo porque no se mueve. Pasivo porque va de mayor a menor gradiente. Exacto, va de un gradiente mayor a uno menor. ¿Cuál es el único átomo que no podría ser este que está entrando a la célula? ¿Y por qué? Esta pregunta sí es una pregunta buena y se va a ganar un premio a la persona que la responde. Profe, vuelve a repetir la pregunta. ¿Cuál es el único átomo que no podría ser ese hexágono? Hay un solo átomo que no podría ser. Este. ¿Cuál no podría ser y por qué? Si está entrando sin usar energía hacia la célula. ¿Cuál es el único átomo que va a requerir energía para entrar? No, el azúcar no es un átomo, es una molécula. ¿A alguien se le ocurre una respuesta? Está buena esta pregunta, la encontré inteligente. Yo me voy a dar un premio por esta pregunta tan buena que hice. ¿No? ¿Anaís? ¿No? ¿Francisca Monsalve? ¿Se le ocurre cuál no podría ser? ¿Nicola Antesana? ¿Martina Sánchez? ¿Amaro? Vemos algo que está entrando a la célula sin usar energía. Pueden ser muchísimos átomos, pero hay uno que no podría entrar a la célula sin usar energía. Un átomo. Necesito usar energía. A ver, ¿por qué necesitaría yo usar energía? Agua, no, el agua, no. Estamos hablando de átomo, no molécula. No, no es el sodio. Pero ¿por qué? Respóndame esta pregunta ahora. ¿Por qué yo necesitaría energía para transportar algo a otro lado? Ya por el tamaño, muy bien. ¿Por qué más? Porque los átomos no vamos a tener complicación por el tamaño, porque los átomos son chiquititos. Además del tamaño, ¿qué cosa? ¿Por qué necesito energía yo para transportar algo de un lado hacia el otro? Un término importante que vimos. Ya, les doy la respuesta. Nadie se va a ganar el premio. ¿Por qué necesito energía yo para pasar de un lado a otro algo? Además del tamaño. Por la concentración. Ya por la diferencia de concentración. Puedo yo tener en un lado más concentrado uno que el otro. En este caso, yo les dije, está entrando por transporte pasivo. O sea que no está necesitando energía. ¿Cuál es el único átomo que va a estar más concentrado en el intracelular que en el extracelular? ¿Tampoco se acuerdan de eso? El único átomo que está más concentrado dentro de la célula que fuera. ¿Cuál es? El potasio, chiquillo. Ya, de verdad, si no saben esto, están más o menos condenados, así que estudian. El potasio. El potasio está en mayor concentración dentro de la célula que fuera. Entonces, yo necesito energía para entrar potasio, porque ya hay mucho dentro. Entonces, esto no podría ser potasio.
¿Se entendió la explicación? ¿Sí? ¿Estaba fácil? Estaba súper fácil, estaba facilísimo. Ya, y yo creo que aquí vamos a terminar la clase porque no sé qué más viene adelante. Osmosis. No lo pasamos después. Ya, después si es que siguen teniendo dudas. Ya, jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes. Me marcho. Esta es la despedida para el video. Vamos a cortar la grabación. No se vayan, por favor. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao.